Dios bendiga en este día. Estamos de nuevo en nuestro discipulado bíblico en casa. Nuevo con el capítulo 21 de Mateo. Y hoy tenemos el tema, la maldición de la higuera estéril. Está en el capítulo 21, versículo 18 hasta el 22. Desde el Antiguo Testamento se relaciona al pueblo de Israel como la higuera. Varios profetas hablaron de Israel refiriéndose como que era la higuera. Por esto este pasaje bíblico, hay personas que le dan diferentes interpretaciones. Aquí vemos vamos a ver a Jesús mirando el árbol lleno de hojas. ¿Y por qué él dijo que no tenía fruto? Porque el árbol de higuera, cuando nacen las hojas, creo que es en verano, no recuerdo ahora la estación, pero se brota como unos brotecitos dentro de la hoja que indican que va a tener fruto, esos brotecitos. Entonces, al ver Jesús el árbol de la higuera, vio que no tenían los brotecitos, por lo tanto, iba a ser un árbol estéril. Pues vamos a leer la palabra. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, Jesús, aquí hablando, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, recibiréis. Pues como vemos aquí, algo que hay que destacar es que no era tiempo de que hubiera fruto, pero sí que por lo menos se le viera. O sea, digo esto porque los escritos hablan de que no era el tiempo de producir el fruto la higuera, pero como le aclaraba anteriormente, para saber si iba a tener fruto se miraban las hojas y si tuvieran los brotecitos, entonces sabía que el árbol iba a ser fructífero, iba a tener frutos. Y aquí vemos como Jesús le dice a la higuera que cuando él la vio, él dice que tuvo hambre, y cuando vino a la higuera, pues no encontró fruto, solamente hojas. Parece que esos brotecitos eran comestibles, porque Jesús ya sabía que no era el tiempo, pero aunque no fuera el tiempo de los frutos, pero sí tuvieran los brotes, tuvieran que tener los brotes del fruto. Y Jesús aquí la maldijo y dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían que ¿cómo es que se secó la higuera enseguida? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe, no dudares, no solamente haré esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres quítate y échate en el mar, será hecho. Como vemos aquí, el Señor quiere ver
que hayan hojas en la vida de nosotros, que hayan brotes, que hayan frutos. Entonces aquí el Señor no le gusta la esterilidad. Tenemos que producir frutos, esos frutos de arrepentimiento, esos frutos de bondad, de amor, de paz. Aquí vemos que al ver que no tenía fruto, pues la secó, porque el Señor quería que hubiera fruto, o sea, por lo menos los brotes del fruto en esa planta. Y dice aquí el Señor que a los discípulos, que no solamente ellos tenían la autoridad para hacer eso con fe, si tuvieran fe en el poder de Dios y no dudaran, no solamente haré esto, sino que a este monte dijeres quítate y échate a la mar y será hecho. Lo importante de cada día nosotros orar, presentarnos al Señor para que nos llene de su Espíritu, para que nos llene de la palabra, para que nos dé fe, porque a través de la fe vamos a poder mover montes. Dice el Señor que si tuviéramos fe, no solamente haríamos esto de la higuera, sino que hasta el mar lo echaríamos. Y dice también que también al monte le diríamos échate y él se echará. Todo lo que nosotros hiciéramos o por la fe, o sea, conforme a la palabra del Señor, porque hay personas que a veces dicen cosas, pero no conforme a la palabra, sino conforme a la palabra del Señor. Pues échate, dice que al mar y quítate a ese monte. Si usted tiene un monte que le está impidiendo, usted puede a través de la fe derribar ese monte. Pero la fe en Dios es llenarse del poder de la fe del Señor. Cuando tenemos fe en Dios podemos hacer cosas grandes. Y dice aquí, todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Lo importante de creer, de tener esa fe en Dios, que Dios, si tú estás orando por tu hijo, si estás orando por una sanidad y lo pides en oración al Señor, lo recibirá, porque dice que todo lo que pidieres en oración a Dios creyendo, cree por ese milagro, cree por lo que tú estás necesitando, si está conforme a la palabra del Señor. El Señor quiere darte lo mejor. Dios quiere darte lo que tú necesitas, pero créele a Dios. Vamos a orar en esta mañana o en este día donde te encuentres, para que Dios nos llene de esa fe y podamos creer en Él. Aumentanos la fe, como decía uno de las personas que se acercaron a Jesús. Ayudan mi fe, él decía. Gloria al Señor, que tengamos esa fe que tuvo Josué cuando paró. Dice, el sol se paró. Gloria a Dios, cuando él dijo la palabra de la fe que él tenía, de que lo que Dios decía se iba a cumplir. Por eso hay personas que pueden ver más allá de la circunstancia. No vea la circunstancia, porque la circunstancia te puede en este momento hundir, como le pasó a Pedro, que estaba puestos los ojos en Jesús y caminó sobre las aguas. Pero cuando quitó sus ojos de Jesús, dice que se hundía. Cuando estamos
mirando al Cristo que resucitó de entre los muertos, tu milagro va a llegar, porque le estás creyendo a un Dios vivo y de poder. Dios puede hacer el milagro, ora y cree, porque Dios lo ha dicho. Jesús dijo, si cree, todo lo que creyeres se hará conforme a la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? La agradable, la perfecta. Dios quiere darte paz en tu vida. Por eso no cese de orar, porque Dios lo hace en este día.